Hoy vamos a trabajar con la función logarítmica. Debemos recordar que la función logarítmica es la función inversa de la exponencial, que es una de las funciones que estuvimos trabajando en las clases pasadas. Una función logarítmica va a tener siempre esta forma, ¿sí? Esta que está acá. Vamos a aclarar un poco qué significa cada una de esas letras. Recuerden que, como vimos en la clase anterior, A lo llamábamos base, X menos B, porque está entre paréntesis, es el argumento, y C está por fuera del logaritmo, ¿sí? No forma parte del argumento. Todo logaritmo, ¿sí? A, que es la base, siempre que tiene que ser más grande que 0 y no puede ser 1, ¿sí? El símbolo este significa I, ¿sí? Después, X menos B, que sería el argumento, tiene que ser positivo, ese es el significado de mayor que 0, y a su vez, B pertenece a los números reales, ¿sí? O sea que B puede ser una fracción, un número decimal, un número positivo, negativo, una raíz que no me dé exacta. Y C también pertenece, este es el símbolo de pertenece, quiere decir que es un número real. Ahora vamos a completar esta tabla de valores para luego realizar el gráfico y ver qué forma tiene el gráfico de esta nueva función. Vamos entonces ahora a encontrar la imagen de cada uno de estos valores. Para encontrar la imagen, es decir, el valor de I que le corresponde, hacemos f de 0,1. O sea, ponemos en todas las x que nos aparezcan, que en este caso es una sola, ese 0,1. Esto no es necesario hacerlo, lo pueden hacer directamente, ¿sí? El que lo necesita escribir, lo escribe. Recuerden que esto lo podemos hacer en la calculadora, tendríamos que hacer un cambio de base porque la calculadora trabaja en base 10. Para colocarlo en la calculadora deberíamos hacer log de 0,1 dividido log de 2. El resultado que nos va a dar es un número decimal que tiene infinitas cifras decimales. Vamos a acordar entre todos, como estamos representándolo en un gráfico, y más que el primer decimal no podemos llegar a visualizar, a cortar el número en el primer decimal. Por lo tanto, la imagen de 0,1 es menos 3,3. Obviamente que es aproximado ese resultado. Invito a que pongan pausa y a que calculen todos los logaritmos a través de la calculadora y corroboren si les dan los mismos resultados. Una vez que reemplazan los valores en la función, la tabla debería quedar de esta forma. Recuerden que para representarlos, ¿sí?, nosotros tomamos el eje X, el eje horizontal, el eje Y, el vertical, ¿sí? Como los valores que voy a darle a X son todos positivos porque no puede tomar valores negativos, no dibujé la parte, digamos, negativa del eje X. Y podemos visualizar que el valor más pequeño del eje Y es menos 3,3, entonces no necesito hacerlo mucho más extenso, y el 2 es el valor más alto que me parece para el lado positivo, por eso no necesito hacerlo más extenso, ¿sí? Y hasta aquí llegué a 4, por lo tanto esas serían las dimensiones de mi gráfico. Bien, para 0,1, ¿sí?, piensen que tenemos que representar en X el 0,1, piénsenlo dividido en 10 partes, ¿sí?, y una de esas partes, aproximadamente por acá, estaría el 0,1. Si lo pensamos en centímetros, ¿sí?, ese 0,1 lo podemos pensar como 1 milímetro. Y lo debemos unir con el menos 3,3. Entonces, el valor que está acá, lo uno con el menos 3,3, que estaría por ahí. Luego el 0,5 lo unimos con el menos 1, 0,5 está por acá, lo unimos con el menos 1,
Y ahora los invito nuevamente a que coloquen pausa y puedan terminar ustedes el gráfico y que corroboren con el que queda final. Bien, una vez que colocan todos los puntos y los unen, el gráfico debería quedar de esta forma. En este caso vamos a colocar una punta de flecha, ya que eso va a continuar hacia abajo si yo le sigo dando valores que estén entre 0 y 0,1, y esto de a poquito va a ir creciendo, ¿sí?, muy lentamente a medida que yo vaya avanzando con los valores. Fíjense que no les damos valores negativos, por eso podemos decir que el dominio de esta función serían todos los valores a partir del 0, sin contar el 0. Por lo tanto, lo escribimos de esta forma, desde 0 hasta más infinito. Y la imagen de la función serían todos los números reales, ¿sí? Este tipo de funciones, las logarítmicas, tienen asíntotas verticales, ¿sí? La función exponencial tenía una asíntota horizontal. En este caso tienen una asíntota vertical, la logarítmica. En este caso esa asíntota coincidiría con el eje Y, ¿sí? Esa asíntota la vamos a llamar como x es igual a 0, porque pasa por el 0 de la x. En esta función vemos que el valor de b no aparece, por lo tanto es 0, y el valor de c no aparece, por lo tanto también es 0. Ahora vamos a trabajar con funciones en las cuales varíe el valor de b, ¿sí? En la función f de x, la roja, vemos que es el mismo gráfico, ¿sí?, que realizamos en el caso anterior, ¿sí? La asíntota vertical está sobre el eje Y, que la llamamos x es igual a 0. Está la línea punteada sobre el eje Y, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es compararla con la función g de x y h de x. La función g de x, ¿sí?, que la llamamos logaritmo en base 2 de x menos 1, para poder representarla tendríamos que hacer una tabla de valores. Los invito a que hagan una tabla de valores, que elijan ustedes cuáles son los valores que van a darles, ¿sí? Hagan las cuentas y la representen en el mismo gráfico para ver cómo varía la función, ¿sí?, si va variando el valor de b. Bien, si representamos la función g de x, va a quedar de la siguiente forma. Vamos a notar que toda la función se va a desplazar una unidad hacia la derecha, porque en este caso b va a valer 1. La asíntota vertical, que antes era 0 para la función roja, se desplaza una unidad y pasa a estar en 1, ¿sí? Siempre entonces podemos sacar como conclusión que la asíntota vertical va a estar dada por el valor de b, ¿sí? Y todos los valores se corrieron una unidad para poder ser representada. Los invito ahora a que realicen lo mismo con la función h de x, hagan una tabla de valores y vean qué sucede. Bien, si representaran la función h de x, debería haber quedado de la siguiente forma, y notamos que tiene un corrimiento hacia la izquierda de una unidad respecto de la función original, que sería la roja, f de x. La asíntota pasó a ser x es igual a menos 1. Entonces, la influencia que tiene b, ¿sí?, en la función es de indicar dónde voy a tener la asíntota vertical, y a partir de ahí un corrimiento hacia la derecha o hacia la izquierda según corresponda. El valor de c no lo vamos a trabajar en esta oportunidad. Ahora los invito a hacer los ejercicios que les di en el archivo y, bueno, realizar todas las consultas que tengan. Nos vemos en el próximo video.